Hola, yo soy Santiago Marín, estudiante de Ingeniería Aeroespacial, y en este vídeo te voy a comentar los distintos regímenes que se pueden producir en una hélice. Antes que nada, es importante entender el movimiento de una hélice y observar que las palas, en su giro, no están contenidas en el propio plano de rotación. Es decir, tiene un ángulo de inclinación con respecto al plano en el que gira. Esto sucede de manera análoga en los aviones, en lo que se busca tener un ángulo de ataque de tal manera que se pueda generar sustentación. De igual manera ocurre en las hélices. De hecho, las hélices, por sí mismas, las palas, son alas de avión que están girando. Una vez entendido que las palas rotan y que éstas deben tener un ángulo de ataque para así producir sustentación, vamos a estudiar una sección de la pala, en la cual se producen dos movimientos. Uno es producido por el avance lineal y otro por la propia rotación de la pala. Ahora estudiamos cómo interactúa el fluido sobre mi sección de la pala y la fuerza que éste ejerce sobre mi perfil A, siendo muy importante el valor del parámetro de avance, el cual es un número dimensional que resulta de dividir la velocidad lineal entre el número de revoluciones y el diámetro de la pala. Es importante comentar que este parámetro de avance nos proporciona el signo del coeficiente de tracción y el coeficiente de potencia. El coeficiente de tracción, por un lado, es un número dimensional de la tracción de mi pala. Por otro lado, el coeficiente de potencia es un número dimensional de la potencia que genera mi pala, siendo en este caso una medida de la energía que produce mi pala por unidad de tiempo. Esto es la potencia. Como podemos observar en la gráfica, en el régimen propulsor, tanto la tracción como la potencia son positivas. En el régimen de freno, la tracción es negativa y la potencia es positiva. Y en el régimen de molinete, ambas son negativas. En primer lugar, para el régimen propulsor, representamos en nuestros ejes la velocidad de avance, es decir, la velocidad lineal, y la velocidad de rotación de las palas. Esta velocidad de avance es la producida por el avance de la propia aeronave, es decir, el viento que le viene de frente. Por otro lado, la velocidad de rotación es la velocidad que es causada debido al propio movimiento de las palas. La suma de estas dos velocidades, vectorialmente, es la velocidad total, la velocidad relativa que es mi perfil. Por otro lado, el ángulo formado entre el plano de rotación y esta velocidad relativa es el ángulo de paso efectivo. El ángulo de ataque, alfa en este caso, es el ángulo formado entre esta velocidad relativa y la propia cuerda de mi perfil. Y por último, el ángulo de paso geométrico es el ángulo formado entre el plano de rotación y la cuerda de mi perfil. Comentado esto, estudiamos la fuerza de resistencia y la fuerza de sustentación producidas sobre mi perfil A, teniendo como misma dirección y sentido la fuerza de resistencia que la propia velocidad total, y teniendo como dirección perpendicular a la velocidad total la fuerza de sustentación, siendo su sentido descendente si la velocidad total incide superiormente a la cuerda, y teniendo sentido ascendente si la velocidad total incide por debajo de la cuerda. En este caso, en el del régimen propulsor, observamos que la resultante se obtiene en el segundo cuadrante. Si proyectamos este valor sobre el sentido de movimiento de la X, es decir, en la parte de movimiento de la aeronave, de avance lineal, tenemos el valor de la tracción. Si por ende proyectamos esta resultante sobre el plano de rotación, tenemos la potencia. Observamos que el valor de la tracción, en este caso, es positiva, es decir, favorece al avance de la aeronave. Por otro lado, la potencia se encuentra en sentido negativo al plano de rotación, ofreciendo en este caso resistencia al propio movimiento de giro de las palas. Esto será potencia consumida por el motor, lo cual lo definiremos como positivo, ya que es la potencia que el propio motor debe de generar para mover las palas. Con respecto al régimen de freno, observamos que el ángulo de ataque debe ser negativo, es decir, la velocidad total debe incidir superiormente a mi perfil A, lo que indica que la velocidad lineal es mucho mayor que la velocidad de rotación. Esta incidencia por la parte superior de mi cuerda, de mi perfil, provoca que la sustentación tenga sentido descendente. Y tras proyectar el valor de la resultante, que es producida por la suma de esta sustentación
y de la resistencia, observamos que tras proyectarlo sobre los ejes en el sentido de movimiento de X y en el plano de rotación, la potencia en este caso seguirá siendo positiva, pero la tracción negativa. Esto indica que nuestra aeronave está consumiendo energía por cada unidad de tiempo por parte de nuestro motor, pero en vez de estar avanzando, está frenando el propio avance de la aeronave. Por último, en el régimen de molinete, la velocidad lineal tiene un valor mucho más elevado que la velocidad de rotación, produciendo en este caso que el ángulo de ataque sea aún más negativo que antes. Esto conlleva a que la componente de resistencia tenga un valor mucho más pequeño que el de la sustentación, tal y como se puede observar visualmente, produciendo en este caso que la resultante esté en el cuarto cuadrante. Y tras proyectar sobre los ejes, observamos que en el plano de rotación la potencia sea en este caso negativa, teniendo en cuenta el criterio de signo que comentamos anteriormente. Y la tracción sea negativa también. Esto conlleva a que mi propia aeronave no necesite potencia del motor para producir este frenado de la aeronave, ya que es el propio fluido el que a mí me produce potencia para generar el movimiento de las palas. Es por esto por lo que este régimen es el más curioso de todos, e incluso aplicado en labores como de operaciones de aterrizaje de emergencia en helicóptero, ya que ante un problema de fallo de motor, el helicóptero puede disminuir su velocidad al aterrizar debido a esa tracción negativa sin necesitar aportar potencia por el propio motor, ya que el fluido es el que, en este caso, ejerce potencia a las palas para girar. Pero no solo se presencia este régimen en labores de ingeniería, sino que también se produce incluso en la propia naturaleza, como es el caso de la caída de la Samara, donde se puede observar cómo esta caída se ve ralentizada debido a estar en régimen de molinete la propia hoja. Bueno, pues hasta aquí la explicación de los distintos regímenes que se puede presenciar en una hélice. Suscríbete y dale like.